Excelentísima señora Presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, excelentísimos señores Diputado General de Vizcaya, Alcalde de Bilbao, Presidente del Partido Nacionalista Vasco, Lehendakari Ardanza, Subdelegado del Gobierno, autoridades, señoras y señores, Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Petronor, BBK y Orange. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al diputado general de Vizcaya, don José Luis Bilbao, quien, entre otros temas, ha elegido para su primera intervención el de la acción social, el de la sostenibilidad del gasto social desde la perspectiva de la institución que preside. Sin duda, es un tema trascendente. No en vano, 1 de cada 2 euros contemplados en el presupuesto de la Diputación Foral de Vizcaya para el año 2010 irán dedicados al área de acción social, unas cuentas que se han disparado en los últimos tiempos y que tan solo en 5 ejercicios han crecido el 117%. Eso solamente en Vizcaya y tomando como referencia la política de servicios sociales. El envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, las nuevas estructuras familiares, la aparición de nuevas dolencias vinculadas al colectivo de personas mayores, los nuevos derechos subjetivos reconocidos por las leyes y la percepción de que todos los problemas deben ser abordados por los estamentos públicos conforman un cuadro de difícil solución, pero inaplazable. Precisamente, el diputado general se preguntaba recientemente ante las Juntas Generales de Vizcaya ¿cómo se paga todo esto? ¿Cómo hacemos que el sistema sea sostenible? ¿Qué va a pasar en las situaciones de tensión presupuestaria que nos está tocando vivir? José Luis Bilbao reflexionaba entonces en voz alta e indicaba que en esta materia se hace necesario un gran acuerdo similar al alcanzado en materia de pensiones que despeje la incertidumbre de encontrarnos ante un saco sin fondo. Este gran acuerdo para el gasto social sostenible es una de las asignaturas pendientes que los poderes públicos van a tener que afrontar de inmediato. Para compartir sus inquietudes en torno a estos asuntos y sin perjuicio de otros temas que seguramente van a surgir en el coloquio, es un honor recibir hoy en la tribuna Euskadi al diputado general de Vizcaya, una de las voces que más claramente se manifiesta en este y en otros temas de la actualidad vasca. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días, autoridades, señoras, señores. El año 2009 es un año especial en la historia moderna de este país. Un año en el que la crisis económica ha provocado que seamos más pobres, en lo público y en lo privado. Las caídas del PIB, el aumento del paro y la bajada sin precedentes de la recaudación han sido y son noticia un día sí y otro también. Este año 2009, el Athletic ha jugado la final de Copa, generando riadas de fervor rojiblanco que casi estaban olvidadas. Este año 2009, el Partido Nacionalista Vasco, en solitario, ganó claramente las elecciones autonómicas, pero salió del Gobierno, tras un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que fue reiteradamente negado ante la ciudadanía hasta el momento de cerrarse los colegios electorales. A partir de este momento, tomó forma algo inexplicable en la política del Reino de España, salvo en Euskadi. Una mayoría parlamentaria formalmente legítima, fruto de la fragmentación de voto en el mundo nacionalista y de la aplicación calculada de la ley de partidos. Se ha formado un nuevo Gobierno vasco, radicalmente distinto a los anteriores, pero esta sociedad no ha cambiado, ni sociológica ni políticamente. Guste o no a algunos, esta sociedad es mayoritariamente nacionalista, por mucha mayoría absoluta parlamentaria que pueda concitar de momento el actual Gobierno. Un nuevo Gobierno que alardea de trabajar por las preocupaciones de la gente y de acabar con los debates identitarios inútiles, pero que constantemente pretende imponer por doquier la normalidad, entre comillas, eliminando la, a su entender, simbología nacionalista
y generando crispación social por donde pasa. Las manifestaciones en relación con el supuesto adoctrinamiento nacionalista en el sistema educativo no son más que la punta del iceberg de los demonios que algunos llevan dentro. Un Gobierno que cuenta con un apoyo mediático sin precedentes desde el fin del franquismo, donde todos los grandes grupos de comunicación, públicos y privados, han decidido crear en la opinión publicada el oasis vasco al margen de la guerra sin cuartel que existe en la política española. Un Gobierno vasco formado en exclusiva por un partido socialista que pregonaba la necesidad de políticas y acuerdos transversales entre diferentes, pero que la noche electoral se quitó sin pudor la careta que había usado en la campaña para crear un acuerdo frentista, excluyente y socialmente minoritario. Un Gobierno, en definitiva, que iniciaba su andadura sin liderazgo, sin programa, con estrepitosos errores que aún hoy continúan, pero que son minimizados, cuando no silenciados, por el arrope mediático. Quiero recordar que el pasado mes de julio se presentó una iniciativa tendente a poner un poco de orden en un panorama tan desolador. Ante la inacción, la falta de iniciativas y propuestas y, en definitiva, la falta de liderazgo del Gobierno vasco socialista, el Partido Nacionalista Vasco hizo una oferta a todas las fuerzas políticas para lograr un acuerdo de estabilidad institucional con el que poder hacer frente de la forma más adecuada y rigurosa al mayor problema con que se encuentra la sociedad vasca, que no es otro que la crisis económica. En vez de adoptar una actitud de oposición frontal a todo lo que se moviera, el Partido Nacionalista Vasco optó por seguir haciendo lo que había hecho en toda su historia: trabajar para resolver los problemas de la ciudadanía. Y es aquí donde quisiera repasar los hitos que este país, no el PNV, este país ha conseguido en los últimos meses gracias a la materialización de la propuesta presentada. El Gobierno Zapatero va a tener presupuestos en el 2010, pese a la feroz batalla del Partido Popular y su política de tierra quemada. Hemos dado un paso importantísimo para blindar, y digo blindar, el concierto económico. Solo falta que la tramitación parlamentaria siga los pasos acordados. Y digo esto porque no sería la primera vez que el Gobierno central incumpla un acuerdo parlamentario logrado con el PNV. Hemos conseguido que se cumpla el acuerdo de la Junta Arbitral para la devolución a la Hacienda Foral de Araba del IVA ingresado indebidamente en la agencia tributaria. IVA que no es recaudación exclusiva de Araba, sino que debe ser repartido entre todas las instituciones en aplicación de la Ley de Aportaciones. Hemos conseguido la aprobación de unas importantes partidas presupuestarias para apoyar el I+D+I en la comunidad autónoma. Y hasta aquí dos comentarios al respecto. El primero es que el Gobierno vasco socialista ha estado desaparecido en los procesos negociadores. El segundo lo hago en referencia al Partido Popular. Tiene una deuda pendiente con la sociedad vasca por su incapacidad de conseguir, cuando menos, la abstención de los suyos en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular en el Reino de España está contra el blindaje del concierto económico. El segundo ámbito de acuerdos logrados, gracias a la oferta del Partido Nacionalista Vasco, el pasado mes de julio, lo podemos ver concretado también en el entramado institucional de la comunidad autónoma. El primer hito de estos frutos son los acuerdos adoptados en el Consejo Vasco de Finanzas del pasado 15 de octubre. En este órgano pactamos el cálculo de la estimación de ingresos públicos para el 2010, de forma que sea el referente para que todos los ámbitos institucionales podamos concretar los presupuestos para un ejercicio realmente complicado. Creo que es preciso recordar que este cálculo financiero no es el fruto de la ocurrencia de algún alquimista, sino la consecuencia de un acuerdo previo para la adopción de una serie de medidas fiscales que soportan las previsiones de recaudación. Medidas fiscales cuya normativa acompaña a los proyectos de presupuestos forales y que serán aprobadas antes de fin de año.
El acuerdo político entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y Hamaika Bat así lo garantiza. En este momento de la intervención, no me resisto a dejar pasar sin más un detalle importante y que expresa una gran contradicción o incoherencia en el oasis vasco pretendido por algunos. El Partido Popular va a apoyar sin reparos el presupuesto del Gobierno vasco socialista, que se basa en una previsión de ingresos que, a su vez, está soportada en unas medidas fiscales a las que el propio Partido Popular va a votar en contra, como un signo más de normalidad. Así están las cosas. La propuesta de un acuerdo de estabilidad institucional se ha materializado asimismo en la garantía de posibilitar la aprobación de los presupuestos tanto en las diputaciones forales como en los ayuntamientos en que así sea necesario. En el caso de Vizcaya, quisiera añadir el acuerdo en el Consejo Territorial de Finanzas en materia de financiación municipal, en orden a pactar la compensación necesaria en las liquidaciones de Udalkutxa. Explicado someramente, este es el balance al día de hoy de la propuesta realizada por el Partido Nacionalista Vasco el mes de julio ante la sensación de desgobierno existente. Cada cual podrá sacar las conclusiones que considere procedentes, pero creo que está claro cuáles son las prioridades de cada uno. Las nuestras poco tienen que ver con las ferias de las vanidades, sino con levantar la persiana todas las mañanas para que este país siga funcionando. Llegados a este punto, tenemos encima de la mesa, es decir, en pleno trámite parlamentario en las Juntas Generales de Vizcaya, el proyecto de presupuestos generales para el año 2010. Un presupuesto condicionado por la situación de crisis que también afecta gravemente a los recursos públicos, pero que está sustentado en varios ejes prioritarios. Primero, mantenimiento, con todas sus consecuencias, del gasto social. El 48% del presupuesto de gestión propia se destina al Departamento de Acción Social. El principio que inspira esta decisión no es otro que el convencimiento de que la crisis no la pueden pagar los de siempre, los más débiles. Segundo eje, mantenimiento de todas las inversiones que consideramos estratégicas para el presente y futuro de Vizcaya en diversos campos de actividad. Sin pretender ser exhaustivo, estas son algunas de las inversiones que van a continuar con el ritmo previsto de ejecución. Accesos a Bilbao por San Mamés, culminación de la variante sur, continuación del plan de ejes transversales a la 8, de forma que el 2010 puedan salir a licitación pública la construcción del eje Munguía-Bermeo con el túnel de Soyubi y la variante de Bermeo, el eje Amorebieta-Garnica con el túnel de Utzagane, la variante de Ermua, el eje Marquina-Ondarroa, el eje Levario-Elorrio y el eje Boroa-Lemoa. La ampliación de carriles en la 8, la línea 3 del metro y el soterramiento de Maidagan, el quinto coche en el metro, soterramiento, esperemos, de las vías de Febe-Nirala, el Palacio de los Deportes de Miribilla, el frontón de Mano y Trinquete, la sede de las federaciones deportivas, el Plan Foral de Vivienda, el campus tecnológico de la Universidad del País Vasco en San Mamés, el proyecto Bizkaitik, de la mano de Microsoft, en materia de tecnologías de la comunicación y el conocimiento, creando en Getxo un centro tecnológico y un centro de empresas, la construcción del nuevo campo de San Mamés, la ampliación en discontinuidad del Guggenheim Bilbao en Urdaibai, la ampliación del Palacio Euskalduna, el Centro de Inteligencia de Automoción en Amorebieta, el plan de gestión de residuos con la construcción de la planta de compost y la planta de tratamiento mecánico biológico, el Banco de Tierras para jóvenes agricultores y otras infraestructuras tanto sociales como industriales. Tercer eje de los presupuestos, el recorte de todas aquellas actuaciones que puedan esperar a tiempos mejores. El cuarto eje, recurrir al endeudamiento con prudencia, pero sin complejos. Y el quinto, dar ejemplo empezando por nuestra propia casa. Hemos adelgazado la estructura de la Diputación, suprimiendo un departamento, y prorrogamos la congelación salarial de los altos cargos por segundo año consecutivo. Estos son los ejes de la política presupuestaria y de gestión de la Diputación Foral de Vizcaya, la que vamos a desarrollar en el próximo ejercicio. Dicho todo esto, se impone también una reflexión en profundidad, con realismo y sin demagogia,
sobre la sostenibilidad en el medio y largo plazo del gasto social. En los presupuestos de la Diputación Foral de Vizcaya, la evolución del peso del Departamento de Acción Social en los últimos años ha sido la siguiente. En el año 2003, el peso interno de acción social sobre el presupuesto de gestión propia era del 25,2%. En el año 2010 va a ser el 48%. Y en un ejercicio en el que el presupuesto total de gestión propia desciende sobre el año anterior en un 8%. En los años en que me ha correspondido ser diputado general, desde el 2003 hasta la fecha, el presupuesto de acción social ha crecido un 212%, mientras que la recaudación de tributos ha crecido en el mismo periodo, sin contar el endeudamiento, un 39,3%. Hemos hecho y estamos haciendo grandes esfuerzos para ser coherentes con el primer compromiso con que nos presentamos ante la ciudadanía de Vizcaya. Lo primero son las personas. El crecimiento imparable de las necesidades y de las demandas en materia de servicios sociales nos obliga a plantear públicamente la imposibilidad de mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones si no se toman medidas al respecto. Y antes de continuar, quisiera dejar bien claro que mis propuestas no pasan en ningún caso por reducir o recortar el actual nivel de prestaciones sociales, sino por garantizar en el futuro su sostenibilidad económica. En los últimos tiempos, y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se han venido aprobando una serie de medidas legislativas en materia de servicios sociales que han generado una serie de derechos ciudadanos que tienen un costo para las administraciones públicas, pero que quienes las aprobaron no se pararon a pensar en cómo se iban a financiar. Aquello tan sencillo de esto cuánto vale y quién lo paga no fue tenido en cuenta. Alguien pensaba que los recursos públicos son ilimitados, o quizá ni siquiera eso. Se trataba, en más de un caso, de aprobar medida tras medida como si fuera una partida al mus. Envido más, 10 más, órdago. Es algo evidente que se han perdido dos grandes oportunidades para abordar de una manera seria y rigurosa la sostenibilidad del gasto social. La Ley Vasca de Servicios Sociales reconoce derechos, pero no explica cómo se van a financiar. La Ley de la Dependencia tiene la misma carencia, con el agravante de que se aprobó con una clara intencionalidad electoral y de que aplicó el gran principio de la teoría económica de yo invito y tú pagas. También me gustaría dejar claro que tenemos sobrados motivos para estar convencidos de que en este país, en Euskadi, hemos sido y somos pioneros en materia de solidaridad, hasta tal punto que existe un efecto llamada en España, porque nuestros sistemas de protección social son mucho mejores que los demás. Y este efecto llamada no es una bilbainada arrogante, sino que está soportado por estudios de la propia Universidad del País Vasco y además avalado por otros datos concretos que les voy a transmitir. La media del coste de ayuda a domicilio al mes en Euskadi son 376 euros y en España 213. El índice de cobertura del servicio a mayores de 65 años en Euskadi es el 5,45, en España el 4,69. La intensidad de prestación del servicio de ayuda a domicilio, media de horas al mes, en Euskadi es 13,9, en España 8,7. El coste del centro de día en Euskadi son 10.256 euros al año, en España 7.873. El coste de plaza residencial en Euskadi son 2.113 euros al mes, en España 1.441. Y en cuanto a la renta básica, la media mensual en Euskadi es de 640 euros y en España de 418. Por cierto, si hiciéramos un pequeño análisis aritmético sencillo, quería decir que en la media española están incluidos los datos de Euskadi,
es decir, si no se incluyeran, la diferencia sería todavía mayor. Creo que queda bien a las claras la diferencia de los esfuerzos económicos y la traslación a la calidad del servicio que se produce entre Euskadi y España. Algo habrán tenido que ver en ello las políticas públicas del Partido Nacionalista Vasco y algo tendrán que reflexionar quienes se llenan la boca todos los días diciendo que son de izquierdas, pero que donde gobiernan hacen cosas diferentes. Los datos son concluyentes. Para continuar con esta reflexión, me gustaría separar los dos principales ámbitos de los servicios sociales, porque ambos deben tener planteamientos y soluciones diferentes. Estos ámbitos no son otros que la lucha contra la exclusión social, por un lado, y el atender al reto de la dependencia y el envejecimiento poblacional, por otro. En primer lugar, están todas aquellas actuaciones que van encaminadas a luchar contra la exclusión social. Esta amenaza o realidad está relacionada de una manera importante con la evolución de la economía. Una crisis económica como la actual, que genera un importante aumento del paro, acarrea también una mayor necesidad de recursos públicos ordinarios para hacer frente a situaciones de desamparo en las que muchas personas se encuentran sin percibir ningún tipo de ingresos tras consumir las prestaciones por desempleo. Tanto la normativa como el aporte de recursos públicos hoy los realiza el Gobierno vasco y son las diputaciones quienes ejecutan estos programas. Llegados a este punto, me gustaría dejar meridianamente claro un principio. Una persona no puede ganar más dinero sin trabajar que trabajando. Una persona no puede ganar más dinero sin trabajar que trabajando. Una sociedad que permite lo anterior es una sociedad condenada a la esterilidad. Los recursos públicos destinados a la lucha contra la exclusión social no nos pueden llevar a una economía subsidiada. Se debe primar la inserción y no el subsidio. Me van a permitir que exponga dos ejemplos teóricos para que se pueden dar en ejecución de la normativa en vigor. Ejemplos teóricos, pero reales. Un matrimonio con un hijo de 23 años que vive en casa. Los padres del marido, ya mayores y con un cierto grado de dependencia, viven en su propia vivienda. El matrimonio se trae a los mayores a casa. El hijo se empadrona en casa de los abuelos y solicita la renta básica. Como vive con su novia, los abuelos alquilan el piso a la novia, por lo que ésta solicita el complemento de vivienda. Como el abuelo tiene un grado de dependencia, su hijo cobra entre 300 y 516 euros al mes. Y esta operación supone que, sin cambiar la vida de nadie, este grupo familiar ingresaría al mes entre 1.372 y 1.585 euros adicionales, sin tener en cuenta las deducciones en el IRPF que obtendría el matrimonio. Segundo supuesto. Uno de mis hijos, se va a vivir, teóricamente, a la casa que era de mis padres con su novia. Como no tienen ingresos, cobrarían 822 euros por renta básica más 250 por complemento de vivienda, porque yo le alquilo el piso a la novia de mi hijo, a quien apenas conozco. Total, 1.072 euros solo por mover unos papeles, en el caso de un hijo mío. Creo que coincidiremos todos y todas en que esto no puede ser. Lo malo y diabólico de un sistema que permite esta casuística es que las situaciones de fraude o de aprovechamiento de las prestaciones van en detrimento de las personas que efectivamente necesitan un apoyo público para poder seguir viviendo con unos mínimos de dignidad. Quienes se aprovechan o incluso alardean de vivir del subsidio, hasta cuando se despelotan en actitud reivindicativa, lo único que consiguen es aumentar una percepción social, por otro lado injusta, de que algunos viven a costa de los demás sin dar un palo al agua. Si algo creo que es totalmente injusto y no ajustado a la realidad, es que los perceptores de la renta básica son gente que vive desahogadamente y a costa de los demás. El hecho de que exista fraude a quienes más perjudica es a los que de verdad necesitan de la solidaridad del resto de la sociedad. Una última consideración a este respecto.
es necesario separar tres grupos de perceptores. Las pensiones injustas e indignas, como caso de las viudas y de quienes no hubieran cotizado lo suficiente en su vida laboral, deben ser atendidas y corregidas desde el Sistema General de Pensiones. Los presupuestos para atender la inserción laboral deben tener este fin, la inserción, y no el acomodarse en el subsidio. Y la renta básica debe ser el último recurso para los casos excepcionales, que los hay, en que la vida ha golpeado con dureza y no hay más alternativas. Es una cuestión de dignidad. La atención a la dependencia y el envejecimiento es el otro gran ámbito que merece un análisis y reflexión seria y rigurosa. A este respecto, no hay ninguna novedad reseñable, sino la necesidad de ser conscientes de que el aumento de la esperanza de vida, algo bueno en sí mismo, acarrea el aumento de los recursos públicos necesarios para seguir manteniendo el gran objetivo de la dignidad de vida en las personas. En torno al 5% de las personas mayores de 65 años va a necesitar algún tipo de asistencia, por lo que la evolución de los recursos necesarios para hacerlas frente va a ser creciente y serán difícilmente soportables desde los presupuestos ordinarios, salvo que nos dediquemos solo a eso. También es necesario destacar que la evolución de las necesidades futuras está en su mayor parte desvinculada de la evolución de la coyuntura económica en cada momento. Desde la Diputación Foral de Vizcaya hicimos la pasada legislatura una propuesta de reflexión y acuerdo sobre esta materia a todos los grupos políticos que quedó en nada porque nadie nos aportó un papel para caminar juntos. Pero también tengo que decir que no nos quedamos parados a la espera de los demás, sino que seguimos avanzando. Plazas asistidas en residencias, centros de día y atención especializada al mundo de la discapacidad, con un amplio abanico de servicios prestados. Un dato. En el periodo 2003-2010, el presupuesto solo en personas mayores ha aumentado un 180%. Desde la legitimidad que nos dan los datos de gestión, no los discursos vacíos, desde la certeza de que hemos avanzado una enormidad en estos últimos 6 años, creemos firmemente que ha llegado el momento de tomarnos en serio el futuro cierto que se nos aproxima antes de que nos desborde por falta de previsión. Por todo ello, estando absolutamente convencido de la bondad de las ideas fuerza que mueven nuestra acción de gobierno, que no son otras que sembrar para recoger y crear riqueza para repartirla, creemos que ha llegado el momento de plantear pública y claramente las siguientes propuestas. Primera, creemos que es absolutamente necesario y urgente abordar la tarea de un gran pacto político, institucional y social para garantizar la sostenibilidad económica en el corto, medio y largo plazo de las prestaciones sociales, tanto en lo referente a la lucha contra la exclusión social como en la atención de la dependencia y el envejecimiento. 2. Es fundamental huir de falsas demagogias y actitudes populistas. Creo que tanto las instituciones como las principales fuerzas políticas podemos compartir análisis y buscar acuerdos que perduren en el futuro. 3. La lucha contra la exclusión social debe incluir la persecución del fraude existente y la corrección de las situaciones que permitan ganar más dinero sin trabajar que trabajando. Una economía subsidiada es la semilla de nuestra propia destrucción. 4. En el ámbito de la lucha contra la exclusión social, hay que tratar separadamente lo que debe ser atendido desde el sistema de pensiones, dignificando las carencias existentes, la inserción laboral y la renta básica, como última alternativa de vida digna. 5. Garantizar en el futuro la universalidad de las prestaciones en materia de dependencia y envejecimiento requiere el compromiso de solidaridad intergeneracional y de redistribución de rentas. 6. Creemos que es necesaria la creación de un fondo al margen de los presupuestos ordinarios o complementario a los mismos que se nutra de nuevas y diferentes aportaciones.
un fondo que sea gestionado desde las instituciones vascas y que su financiación debe provenir de los recursos obtenidos con la creación bien de un nuevo impuesto, un recargo sobre los actuales o un nuevo sistema de cotización. La actual estructura de los recursos públicos no va a ser capaz de dar respuesta a las necesidades y demandas sociales en esta materia. Estas propuestas las vamos a dirigir a todos los niveles institucionales y a todas las fuerzas políticas para intentar seguir construyendo un país solidario y sostenible. Pero es que, además, es obligación de quienes tenemos responsabilidades públicas elevar la vista e intentar ver más allá del titular de prensa del día siguiente. La sostenibilidad económica del gasto social debe ser una prioridad en la acción de gobierno de todas las instituciones, porque sencillamente nos jugamos el futuro de todo el sector público de este país. Eskerrik asko. Muchas gracias, diputado general. Pues después de lo que acaba de decirnos, usted ha hablado de algo que en principio no es nada popular, de subir los impuestos. ¿Podría adelantarnos algunas de las líneas generales, la horquilla de subida, en qué impuestos y tasas cree usted posible a corto plazo esa subida? Bien, como decía al final de la intervención, las alternativas son varias. Es decir, se puede crear uno. Y sé que todo esto puede ser, no sé si políticamente correcto o incorrecto, pero socialmente necesario. Se puede crear un nuevo impuesto, se puede crear un recargo sobre los existentes, se puede ir a una fórmula de cotizaciones, pues como existen en el ámbito de pensiones. No tengo una fórmula cerrada ni una propuesta concreta. Creo que bastante es con poner encima de la mesa la propuesta, la necesidad, y creo ineludible el abrir un debate político, institucional y social a este respecto, sencillamente por la cuenta que nos tiene. En el cuadro final de los presupuestos, ¿cómo subirían los ingresos? ¿En qué porcentaje subirían los ingresos, si es posible? No he llegado hasta ahí. He estado escribiendo la conferencia y esa parte de los deberes no la tengo hecha, ¿no? Los datos. Si ya el año 2010 el 48% del presupuesto de gestión propia de la Diputación se destina al gasto social, si hemos crecido un 212% el gasto en acción social en estos 6 años y los ingresos han crecido un 39%, creo que ese desfase es evidente. Y eso no es sostenible en el medio plazo. ¿Qué proponemos? Yo no hablo ni de recargos de IRPF, ni de subir el impuesto de sociedades, ni penalizar a unas fortunas mayores o menores. La reflexión es, si queremos seguir manteniendo el nivel de prestaciones que tenemos en estos momentos, eso hay que financiarlo. Y lo que no se puede es mantener legislaciones o propuestas legislativas, normativas y demás en desarrollo de la prestación de nuevos servicios sociales sin tener en cuenta aquello de esto, cuánto vale y quién lo paga. Eso hay que plantearlo crudamente. Creo que tenemos tiempo para ello. Si fuéramos capaces en el año 2010, un año que no creo que haya elecciones a la vista, pues de ver un poquito más allá de lo que tenemos delante y de ser un poquito responsables como dirigentes públicos a todos los niveles, creo que tenemos una buena oportunidad en este momento. Nos dice que usted este fin de semana ha aprovechado para escribir su discurso, pero seguramente ha hablado de este tema con los diputados generales de Araba y de Guipúzcoa. ¿Qué punto de vista tienen ellos? ¿Parecido al de usted? La reflexión es la misma. El gran reto de la sostenibilidad en el medio y largo plazo del gasto social y del mantenimiento del nivel de prestaciones. Y creo que coincidimos, al menos los 3 diputados generales, en lo mismo. Apostamos no por el recorte de servicios, ni por la reducción de los servicios, ni su financiación. Apostamos por el mantenimiento y el hacer frente a la que nos viene, fundamentalmente en materia de dependencia y envejecimiento. Ahí compartimos la visión de la realidad. Manu Álvarez del Correo dice, tras la petición de los responsables de la Bolsa, ¿van a elevar la tributación de la SICAP al 28%? Hay más preguntas sobre este tema. Dice, hay 212 entidades SICAP en Vizcaya,
en Araba 0 y en Guipúzcoa 6. ¿No cree un error estratégico apoyar el cambio impositivo impulsado o exigido por Guipúzcoa, 6 sociedades únicamente, que puede suponer el declive del sector financiero vizcaíno, puestos de trabajo, recaudación? Me la esperaba. Bien, me van a permitir que lea esto, como no es mío, creo que está escrito por el mismo que hace la pregunta. En su Por blog. Manu Álvarez. Sí, estoy la viendo primera por ahí pregunta. al fondo. Sí. Buen amigo. No, La insoportable levedad de... Pluma acerada, pero buen amigo. Decía, y esto no es mío, y he citado al autor, y coincido con los que han tomado la decisión, que en esta cosa de la SICAP es difícilmente soportable. Son un fraude de ley como la copa de un pino, porque de colectivas tienen poco. Admito que hay excepciones, pero las mínimas, y se ha pervertido su objeto. Suponen una ventaja para quienes pueden destinar 2,4 millones de euros a la inversión en activos financieros, frente a quienes no alcanzan esa cantidad porque les permite reinvertir el 99% de sus beneficios, frente al 82%, dentro de unos meses el 80%, reservado al común de los mortales y alguna cosita más. Segundo, hace no mucho tiempo, cuando empezamos con todo esto de la crisis económica y la caída de la demanda y demás, ¿no? Todos echábamos la culpa al sector financiero. ¿Qué cosas ha hecho Madoff? ¿Qué cosas ha hecho la banca Lehman? ¿Qué cosas han hecho estos y los otros? ¿Dónde nos han llevado? Y hablábamos entonces de que teníamos que cambiar muchos chips, que teníamos que apostar por la economía real, que teníamos que apostar por la generación de valor. Y creo que no voy a reproducir las cosas más o menos sonoras y fuertes que se decían contra todo ese mundo del sector financiero, ¿no? La SICAP. Bueno, depende de quién vengan los datos son diferentes. Según los datos de la Hacienda Foral de Vizcaya, las sociedades de inversión colectiva en activos variables con domicilio fiscal en Vizcaya, el año 2006 eran 46, el año 2007 eran 47 y el año 2008 son 69. Según otras fuentes, se pueden estar en este momento gestionando o administrando desde empresas de Vizcaya del orden de 210, 207 SICAPs en Vizcaya, de las cuales pues esas 69 tienen domicilio fiscal aquí y las otras no, y las demás no. Vamos a ver, aquí primero hay un acuerdo político entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y Hamaika Bat para afrontar una serie de medidas y de reformas fiscales que están en este momento en tramitación en las 3 Juntas Generales y que yo creo que se van a aprobar si los firmantes de ese acuerdo mantienen lo que han firmado. Estos días se oyen y se leen cosas diferentes. Yo estoy muy tranquilo al respecto. Que la subida de la tributación del 1% de la SICAP al tipo general en el impuesto de sociedades pueda provocar la deslocalización del domicilio fiscal de algunas de estas SICAPs, de algunas no, de todas. Sí, yo creo que va a ser así. El dinero no tiene patria. El dinero no tiene patria. Lo que también opinamos desde la Diputación es que si hoy, según nos cuenta el sector financiero, se están administrando desde aquí, desde Bilbao, 135 SICAPs sin tener aquí el domicilio fiscal, se pueden seguir gestionando la totalidad de ellas desde Bilbao, aunque el domicilio esté en Madrid o esté en Luxemburgo. Y luego un pequeño detallito, es irrelevante, pero también es importante. La SICAP a los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya nos cuestan dinero. Nos cuestan dinero. Concretamente, en el año 2008, la Hacienda Foral de Vizcaya ha devuelto 2.300.000 euros. El 2007 devolvimos 2.100.000 y el 2006 devolvimos 816.000 euros. Es decir, la tributación neta de lo que es la SICAP, sin entrar en más relaciones, es negativa para la Hacienda Foral de Vizcaya, en definitiva, para los hombres y mujeres que vivimos en Vizcaya, los que estamos hoy en esta sala y los que están por ahí fuera. Yo creo que no es para tanto. Yo creo que no es para tanto lo que desde, y lo entiendo, desde los medios
y los sectores afectados por esta medida pues están moviendo pues, como lobby legítimo, pero lobby, pues están moviendo y utilizando sus palancas mediáticas, informativas y demás, pero estamos tranquilos. Aquí hay un pacto político, está cuantificado el efecto, entendemos que si los gestores actuales de las SICAVs, si es verdad que se gestionan 135 desde aquí sin que esté aquí el domicilio fiscal, se puede seguir gestionando la totalidad de ellas desde aquí, aunque no tengan el domicilio fiscal. Y luego nos ahorramos unos euros también de paso. Le preguntan si no se le ha olvidado a usted citar en ese ejemplo tan elocuente pero parcial sobre los supuestos defraudadores de las prestaciones sociales que probablemente ese joven al que se refería usted forme parte del colectivo bien formado, pero que engrosa las altas listas de desempleo juvenil en Euskadi. ¿Se refieren a mi hijo? Por ejemplo. Bueno, el supuesto que he puesto es un supuesto teórico y real. Ahora, sería una sinvergonzonería que eso ocurriera en mi familia, eso lo digo así de claro. Pero mire, es verdad que hay muchos jóvenes con problemas serios de acceso al empleo y con formación, pero afortunadamente el caso de este chaval es que está trabajando 3 días a la semana, 4 horas al día. Luego, otros 2 días a la semana sigue estudiando para obtener el grado universitario y además está en un Euskaltegi para sacar el título EGA. Yo creo que el que quiere trabajar y el que quiere labrarse un futuro con esfuerzo lo consigue. El que pretenda a mí que me lo den todo gratis et amore lo va a tener muy complicado. No, ahora y antes. Y cuando yo antes hablaba de que hay que huir de una economía subsidiada, es que a veces se nos olvida lo del esfuerzo personal, el compromiso de mejora, el hacer algo en la vida. Eso que decían nuestros mayores, haz algo de provecho en la vida, ¿no? Es cierto. Y eso también no es muy popular a veces, ¿no? Pero hay que sudar un poquito la camiseta. Y yo creo que el que suda un poquito la camiseta tiene oportunidades y tiene opciones. Le preguntan si antes de crear un nuevo impuesto no sería más conveniente ir a una fórmula de copago. Esta misma semana, en esta tribuna, pero en Madrid, el consejero de Sanidad de aquella comunidad autónoma no descartó el copago. Yo tampoco. Nosotros somos partidarios del copago. En Vizcaya establecimos un sistema de reconocimiento de deuda para el acceso a plazas concertadas en materia de residencias y plazas asistidas. Y los que, o con quienes pactamos eso, pues luego nos dejaron solos y se han aprobado otra serie de medidas en la Ley de Servicios Sociales donde ha desaparecido el reconocimiento de deuda. Creemos que hay que articular una panoplia de medidas. El copago, pero es que con el copago no es suficiente. Si queremos garantizar la universalidad o la garantía de universalidad en la prestación de un servicio, de la misma manera que hoy tenemos el derecho a la cobertura sanitaria y que cuando alguien se pone malo puede ir al ambulatorio de Osakidetza a que le traten, de la misma manera cuando alguien pues llega a una situación de dependencia unida fundamentalmente al envejecimiento o mayoritariamente al envejecimiento, si tiene derecho a tener una plaza y una asistencia pública, eso cuesta mucho dinero y hay que pagarlo. Y el copago puede ser una aportación, pero no suficiente. Puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente es el ser capaces de generar recursos para poder financiar los retos del gasto social en el medio plazo. El alcalde Azcuna, aquí presente, le ha recordado alguna vez que el nuevo San Mamés incumbe también al Ayuntamiento de Bilbao. Y le preguntan si se han puesto ustedes ya de acuerdo y si no es así, ¿qué es lo que les separa en este asunto, aunque ya se sabe que entre ustedes la sangre no va a llegar a la ría? Bueno, ni va a llegar a la ría, ni a la Gran Vía, ni a la Plaza Ernesto Erkoreka. Vamos a ver, primero que el alcalde y yo me considero amigo suyo, creo que nos llevamos muy bien, pero no solamente en lo personal, porque seamos majetes y estas cosas, ¿no? No vamos a tomar potes juntos, pero compartimos estrategias, compartimos responsabilidades y, desde luego, si algo tenemos claro es que vamos de la mano en los temas importantes y que afectan al Ayuntamiento y a la Diputación de Vizcaya. Y dicho esto,
una pequeña reflexión solamente sobre el tema de San Mamés. Cuando, pues creo que fue el 2006, verano 2006, el que era entonces presidente del Athletic, Fernando Lamíquiz, y yo, en una servilleta dibujamos un modelo, que era separar la propiedad de la gestión y para empezar a avanzar en un nuevo campo. De entonces a hoy, yo creo que los objetivos están conseguidos. Está aprobado el área equipamental de San Mamés por parte del Ayuntamiento de Bilbao, está aprobado el proyecto del nuevo campo y en todo el área equipamental de San Mamés es una actuación eminentemente pública y de usos públicos. Es decir, ahí están los nuevos accesos a la ciudad por el sur, que ya están adjudicados y construyéndose, y el día que se termine nos permitirán derribar el viaducto de Sabino Arana. 2. Ahí está el campus tecnológico de la Universidad del País Vasco, señor rector, que ya tiene además en marcha el primer edificio, las obras del primer edificio adjudicadas. Y cuando se derribe el viejo San Mamés, en el terreno restante habrá nuevas instalaciones. Y 3, el campo de San Mamés. Al menos por mi parte y por la parte de la Diputación, el objetivo del área equipamental de San Mamés y de un campo 5 estrellas para el Athletic Club de Bilbao está conseguido. Los usos, más uso público de todo el área equipamental que los accesos a la Universidad del País Vasco, el ganar espacios públicos para la ciudadanía, de parques, zonas urbanizadas y demás, y luego que queden ahí unos metros cuadrados dentro del nuevo edificio que a ver a qué se usan, para mí es un tema secundario. Yo no voy a discutir sobre eso. San Mamés Barria es la sociedad que estamos hoy, BBK, Athletic y Diputación. El Ayuntamiento se va a incorporar. El Gobierno vasco por fin ha dicho que se incorpora al proyecto y lo va a financiar, con lo cual ya está todo arreglado. Y el otro es un tema menor. Y, desde luego, el señor alcalde y yo por eso no vamos a discutir. Y quiero decir más, todo esto ha sido posible gracias al compromiso también político e institucional del Ayuntamiento de Bilbao y del alcalde Azcuna. Y de esto hemos hablado muchas veces y hemos ido encajando muchas cosas, y al final esto ya está. El campo está, los accesos están, el campus tecnológico está. Objetivo conseguido. El Athletic va a tener, y Bilbao va a tener, un campo 5 estrellas. Objetivo conseguido. Señor alcalde, ¿quiere usted añadir alguna cosa? Irene Díaz, de Telebilbao, quería preguntar sobre estos temas. Dice al diputado, si tras el desencuentro con el Gobierno vasco sobre el uso público de San Mamés, si se han vuelto a reunir para hablar del tema y una fecha para la primera piedra del campo. Y al aficionado quería preguntarle también, Irene, ¿qué opina de la marcha del equipo? Está aquí el presidente, también le podemos dar el micrófono a él si quiere. No, lo del equipo normal, 1-4 ayer. ¿Qué día es la final de la UEFA en Hamburgo? Hay que preparar el viaje este año. La polémica usos públicos, vamos a ver, no, yo creo que es una polémica, al menos que yo, para mí es totalmente artificial, lo he dicho antes, el objetivo está conseguido. Polémica, tuvimos un intercambio de opiniones con el actual Gobierno vasco, pues hombre, un poco lógica también, cuando un día el proyecto no es prioritario y al día siguiente sí es prioritario. Y para decirlo todo, y ahora que le voy a Cristina, mi amiga Cristina, pues tuvo que intervenir su presidente y tuvo una intervención importante. Habrá que hacer una tribuna a Basagoiti y una tribuna a Bilbao, pero no pegadas, por si acaso. Pero también aquí ha habido muchos actores en todo esto, ¿no? Resuelto el compromiso del Gobierno vasco para entrar a financiar el nuevo campo, el resto yo creo que ya son temas menores. Eso ya está. Esta pregunta viene en euskera y también en castellano. ¿Qué opinión le merece el artículo publicado por el Lehendakari Ibarretxe manifestando que el Gobierno de López está en paro? Bueno, yo a esta hora no he podido leer el artículo del Lehendakari Ibarretxe. Coincido con ese titular y creo que antes, en la primera parte de mi intervención, y no me he querido extender mucho en ello, ¿no? Aquí había un desgobierno. No solamente existía desgobierno, existía la sensación del desgobierno. Y tuvo que venir el partido que hoy está en la oposición, en la comunidad autónoma, siendo el primer partido, pero en la oposición, para poner un poquito de orden con esa propuesta de estabilidad institucional que luego he intentado
dibujar cuáles son los frutos de aquella propuesta que hizo en su día el Partido Nacionalista Vasco el pasado mes de julio, no el siglo pasado, o sea, hace 4 días, y qué se ha ido concretando y logrando desde entonces. Pues gracias a una actitud que hemos llevado porque cuando el Partido Nacionalista, perdona Íñigo que hable de partido, pero yo también soy parte, cuando el Partido Nacionalista Vasco llega a acuerdos en Madrid o donde sea, no son para mayor gloria de Sabinechea ni para traer cosas a los jardines de Albia, son para este país, son para este país, que luego los disfrutan los que estaban de acuerdo y los que no, son para este país. El titular, estoy de acuerdo. ¿Sigue creyendo usted que la operación contra Seguí fue para tapar a la lacrana y hablar de otra cosa? ¿Espera usted otras operaciones policiales similares cada vez que lo exija el guión, entre comillas, de la política en Euskadi o en España? Como decía, hoy no ha venido mi amigo el obispo, pero Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Sí? Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Según donde pongas la coma, según donde hagas el corte y pega, según como una frase, una reflexión, corto por aquí, corto por allí, hago un corte y pega, al final, efectivamente, Poncio Pilato es el que fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Cree usted que así se entierra cualquier posibilidad de diálogo para la paz? Yo de eso preferiría no hablar. Hay gente más cualificada que yo y sobre la paz hemos hablado tantas veces, que lo que hace falta es seguir trabajando por ella. Igual hablar menos y trabajar más. Le preguntan también si cree que la situación económica y la necesidad de reordenar las prioridades va a afectar al calendario de la ampliación en discontinuidad del Guggenheim. He citado en mi intervención, y les pido disculpas por haber sido un poco exhaustivo, pero sí quería dejar claro que aquí no hemos parado nada que consideramos importante. La ampliación en discontinuidad del Guggenheim en Urdaibai es un proyecto que sigue los pasos previstos. No ha habido en ningún momento ninguna previsión de inversión en el año 2010, pero si no vas el primer paso, no vas al segundo. Estamos trabajando en todos los informes de viabilidad, que, por cierto, son todos favorables, tanto desde el punto de vista medioambiental, geológico, urbanístico, económico, de modelo museístico. Algo que ver con ese proyecto tienen 2 proyectos de infraestructuras para la accesibilidad de la comarca de Busturialdea, Urdaibai, como es la carretera nueva Amorebieta-Gernika con el túnel de Lauchagane y la carretera Munguía-Bermeo con túnel de Sollube, variante de Bermeo, en definitiva, acceso por el norte y por el sur a la comarca de Busturialdea. Algo que ver con todo esto tiene, pero vuelvo al tema. Seguimos dando los pasos previstos. Por cierto, lo acordado en el propio patronato del Museo Guggenheim Bilbao, con la aquiescencia de todos los patronos, y aquí hay unos cuantos de ellos, en el plan estratégico que iniciamos tras el 10º aniversario de la inauguración del actual Guggenheim. El proyecto de Urdaibai sigue adelante, está madurando y, desde luego, todos los inputs que tenemos al día de hoy son positivos en cuanto a la bondad del proyecto y la necesidad del mismo. Le preguntan cómo justifica usted la postura política de su partido en cuanto al veto al traspaso de competencias del INEN al Gobierno vasco. Esa es buena, ¿eh? Vamos a ver, digo, esa es buena porque, que yo sepa, en Madrid gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Que yo sepa, el Gobierno vasco gobierna el Partido Socialista de Euskadi en solitario, con un pacto de socio preferente con el Partido Popular, con el cual tiene mayoría absoluta en el Parlamento vasco. Que yo sepa, un proceso de transferencias de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de Gernika, que tras 30 años sigue sin cumplirse, esa ley orgánica, es que las negociaciones son bilaterales entre los 2 gobiernos, que se debe reunir la Comisión Mixta de Transferencias para evaluar el concepto jurídico de la transferencia, hacer la relación de medios materiales y humanos que se transfieren y hacer la valoración de
de qué gasto tenía el Gobierno central en esa materia para, vía concierto con ley de concierto, vía cupo, hacer el ajuste financiero con la comunidad autónoma. Que yo sepa, en todo ese proceso son Gobierno español, Gobierno vasco, Comisión Mixta de Transferencias, en su caso Comisión Mixta de Concierto, en la que estamos los diputados generales, pero no hay nada convocado de momento. Y, desde luego, tiene gracia, me van a permitir la expresión, de que el PNV, que no gobierna ni en Vitoria ni en Madrid, sea el obstáculo para esa transferencia. Pero ya también sabe que... me permito recordarles, perdona, José Luis, No. También me permito recordarles que, claro, aquí todos somos prisioneros de nuestras palabras, ¿no? Dueños de nuestros silencios y prisioneros de nuestras palabras. Y, claro, si un buen día viene el vicepresidente Chávez, se reúne con el Lehendakari López, se sacan la foto, en la época esta de las fotos diarias, y entonces dicen que el 1 de enero va a estar transferida las competencias de políticas activas de empleo, pues el 1 de enero va llegando. Y entonces resulta que no es posible. Y entonces hay que buscar el enemigo, que este es el malo, que es el que impide que esto sea posible. Yo, si alguien se cree, de verdad, con un poquito de, no sé, de coherencia intelectual, científica y demás, que el PNV puede obstaculizar un acuerdo que lo tienen que llegar entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno de Vitoria, pues mucho poder tenemos, o tenéis. Yo creo que no es así. Si quieren, se ponen de acuerdo mañana. Otra cosa es que igual aquella foto fue precipitada y entonces, claro, cada uno es prisionero de sus palabras y el 1 de enero es materialmente imposible. Bueno, pues muy bien. Pues di que no es posible, por esto no digas que no es posible, porque es que el PNV hay que ver qué malvados y qué pérfidos son, ¿no? En su discurso, usted se ha referido al apoyo que los medios de comunicación están dando al Partido Socialista de Euskadi y al nuevo Gobierno vasco para dar, ha dicho usted, una imagen de oasis vasco. ¿Se queja usted de falta de ecuanimidad y de realidad en relación con el tratamiento al PNV por los medios? ¿Tiene algún motivo de queja concreto que nos pudiera comentar? Necesitaríamos 2 conferencias o 2 desayunos de estos para hacer la relación. Lo del oasis no me lo he inventado yo. Eso está en la opinión publicada. No sé si en la opinión pública, pero sí en la publicada. El cambio en Euskadi, el oasis de la política vasca, ¿verdad? Ahora somos todos más libres. Ahora somos todos más libres, ¿verdad? Somos todos más libres. Pero es un dato cierto. Todos los principales grupos de comunicación, públicos y privados, apuestan estratégicamente al día de hoy, no sé lo que durará, pero al día de hoy, por este cambio en Euskadi. Y sé que aquí a alguno le puede gustar o le puede no gustar. Oye, aquí yo hablo y digo lo que pienso. Sujeto, verbo, predicado. Ya nos conocemos. Podemos estar de acuerdo o no en lo que digo, pero lo digo claro. Eso es una realidad. Lo del oasis no me lo he inventado yo. Esos son términos de otros. El oasis de la política vasca. Y que ahora somos más libres, tampoco lo digo yo. Eso también lo hemos tenido que oír. Bueno, hay una opción estratégica de los grandes grupos de comunicación públicos y privados por sostener este nuevo modelo. Y creo que tampoco digo nada nuevo. Y si no, pues vamos a seguir. Pues la EITB, la Radiotelevisión Española y los grupos privados, tanto radiofónicos como escritos como televisivos, ¿qué es lo que están presentando? Yo no sé. Hasta ahí. Es que yo creo que es tan evidente. Es tan evidente. ¿Estaremos de acuerdo o no? A mí no me gusta. Otros pueden decir, bueno, ahora que se enteren, vale. Pero es tan evidente. Usted ha hablado hoy como diputado general de Vizcaya, pero muchos de los que estamos aquí, dice quien pregunta, le hemos escuchado o le hemos querido escuchar como líder del PNV de hoy y quizás del de mañana. Sabemos que su respuesta va a ser diplomática, pero permítanos una pregunta amable. ¿Tendría usted inconveniente en ser candidato al Lehendakari? Y si no es usted, ¿ve a alguien que pudiera ser en esta sala, exceptuando a don Íñigo Urkullu, quien no lo puede ser por razones estatutarias? Joseán Izarra, del Mundo del País Vasco, dice: el PNV ha propuesto la designación de su candidato al Lehendakari. ¿Cuál cree que será el momento adecuado? ¿Debe esperar a las elecciones forales de 2011? ¿Considera que el Lehendakari Ibarretxe es ahora la mejor alternativa tras su crítico análisis de la gestión del Lehendakari Patxi López?
Hay muchas preguntas ahí, pero yo se las voy recordando. Sí, pero la respuesta es muy sencilla, es muy sencilla. Está ahí el presidente de mi partido, el presidente nacional y el presidente territorial. Yo lo que he oído decir oficialmente, y comparto además, es que eso toca a partir del 2011. Y es así. También es verdad que hay mucho morbo y hay mucha gente que está hablando que si va a ser este, que si va a ser el otro, que si soy yo. Yo creo que hay una persona que puede contar con bastante apoyo, con bastantes consensos y que no lo estamos dejando de lado, ¿no? Toquero Lehendakari. Bueno, pues muchas gracias. Jon Imaz va a cerrar el acto en nombre de las entidades patrocinadoras de Tribuna Euskadi. Egunon guztioi, diputatu nagusi eta lagun, lehenik nahiko nuke antolatzaileen izenean BBK Orange eta Petronorren izenean bihotz eskertu gaur gurekin izatea eta esan dituzun hitzak benetan. Nik uste dut aretoan nola dagoen ikusita argi adierazten dela honek izan duen interesa. Buenos días a todos. En nombre de los patrocinadores BBK, Orange y Petronor quiero agradecer al diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, la intervención que ha tenido esta mañana con nosotros, que yo creo que ha planteado temas francamente interesantes. Y yo especialmente quisiera destacar la necesidad de, en una situación de crisis, priorizar las políticas sociales en favor de los más débiles, de los más golpeados y los que más sufren una crisis de este tipo, pero planteando dos debates absolutamente necesarios. Uno, el de la sostenibilidad de estas políticas, precisamente, para poder seguir a futuro haciendo sostenible esta clara apuesta por los más débiles y necesitados. Y, en segundo lugar, la necesidad de atajar el fraude también como elemento de protección de estas políticas. Para un foro como el nuestro, que desde la pluralidad pretende abordar las cuestiones sociales, económicas, pues yo creo que estos puntos que se han dejado encima de la mesa son francamente interesantes. Además de otro elemento que yo también quisiera destacar, que es en una sociedad en la que hablamos continuamente de derechos, pues una apuesta clara por los valores, entendido como tales el valor del esfuerzo, fundamentalmente entre los más jóvenes. Puntos interesantes que quedan para el debate en este foro y encima de la mesa, y que yo quería agradecer en nombre de los patrocinadores al diputado general. Y, desde luego, como patrocinador del Athletic me uno a ello, pero entiendo que Orange y BBK tampoco van a tener ningún problema en esa apuesta compartida que hacemos todos los de la sala para poder vernos en la final de la Copa de la UEFA en Hamburgo. Por tanto, creo que todos nos unimos a esta expresión de deseo del diputado general, que a alguno quizá le puede parecer una ensoñación, pero hace un año también les pareció una ensoñación a los que apostaban por vernos, por ir a Valencia, y efectivamente el equipo respondió. Yo creo que después del 1-4 de ayer, pues esa ensoñación es menos, va para adelante. Es que ricasco, pues, tío.